Rudy Eugene había tomado esa noche una potente droga alucinógena que lo aisló del mundo real. Lo convirtió en una bestia hambrienta de carne humana. La mañana del 26 de mayo de 2012, comenzó a pasear desnudo por las calles de Miami, con la mirada perdida, provocando el terror entre todo aquel con el que se cruzaba en su camino. Uno de ellos fue Ronald Popo, un mendigo que dormía sobre unos colchones, ajeno a la tragedia que se avecinaba. Rudy se lanzó sobre él, como un animal salvaje, y después de golpearlo violentamente hasta dejarlo sin fuerzas, devoró a bocados su nariz, sus ojos, sus labios, su frente y sus mejillas. En apenas unos minutos, se había comido el 75% de su rostro. Esta noche hablaremos de asesinos que se comieron a sus víctimas. Asesinos caníbales. Casos como el de José Luis Calvo Cepeda, conocido como el poeta caníbal, que cocinó a su tercera víctima y se la comió con un poco de limón. Los personajes que van a pasar hoy por nuestro espacio de Crónica Negra han pasado a la historia no tanto por ser asesinos, sino por haber sido asesinos que han devorado a sus víctimas, por ser asesinos caníbales. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podemos comenzar por un caso muy cercano en el tiempo. Ocurrió en el 2012 y el protagonista es Rudy Eugene. Efectivamente, Rudy nació el 4 de febrero de 1981 y aunque nació en Haití, en República Dominicana, se trasladó a Miami cuando su padre murió. Él tenía por aquel entonces apenas 2 años y su madre comenzó después una relación con un hombre que vivía en el norte de Miami. Rudy Eugene, el caníbal de Miami, tengo entendido que era un niño muy normal, que era incluso un niño religioso. Aquello le venía de familia, estaba acostumbrado a leer la Biblia. De hecho, dicen los que le conocían que siempre llevaba una Biblia encima, y cuando estaba jugando con sus amigos, fíjate qué curioso, era muy dado a recitar de memoria algunos versículos. Él solía acudir a una iglesia bautista y siempre destacaba por hacer preguntas al pastor, como si de alguna manera estuviera muy interesado en poner en práctica aquellos consejos que aparecían en las Sagradas Escrituras. Sí es cierto que a los 17 años se marchó de casa, pero su intención era la de vivir solo, la de estudiar en la escuela secundaria, alejado de los problemas de pareja que parece que empezaron a protagonizar su madre y su padrastro. Rudy Eugene era, por tanto, un joven educado, muy querido por todos aquellos que lo conocían. Poco tiempo después, conoció a Jovanka Bryan, una chica con la que comenzó una relación que fue ciertamente tormentosa. Pero Jovanka siempre mantuvo que Rudy era un buen hombre y que jamás pudo sospechar en lo que se convertiría. Parece que al cumplir los 20 años el carácter de este chico de Rudy cambió de golpe. Aquello fue un cambio radical, algo muy extraño. Él se convierte de la noche a la mañana en una persona agresiva, en una persona que no podía contener sus ataques de ira y, por ejemplo, cada vez que discutía con alguien, era muy dado a destrozar los objetos que estaban alrededor. Eso mismo, por ejemplo, hizo en casa de su madre cuando tuvieron una pelea y terminó rompiendo varios muebles a puñetazos. Esa actitud le trajo problemas porque en más de una ocasión fue detenido por agresión y, como es lógico, todo aquello provocó que además se quedara sin trabajo. En esta historia hay un segundo protagonista. Un protagonista que terminó, como veremos enseguida,
muy mal parado tras su encuentro con Rudy Eugene. Antes de seguir con la historia, sepamos algo más de este individuo. Se trata de Ronald Popo, nacido en Nueva York en el año 1947. Un hombre que vivía en la indigencia. Vivía como mendigo en las calles de Miami. ¿Qué se sabe de su vida? Pues se sabe muy poco. Sabemos que en 1964 se graduó en la escuela secundaria de Stuyvesant y que resultó ser uno de los mejores estudiantes del centro. Él tenía un coeficiente intelectual que parece que estaba muy por encima de la media. Pero su talento no le sirvió demasiado y terminó viviendo en la calle, en Miami, y comiendo pues prácticamente de las sobras de la basura desde la década de los 70. Más adelante pudo pasar temporadas en algunos albergues sociales y bueno, así evitaba pasar hambre y frío. Dejamos aquí la historia de este Ronald Popó, luego volveremos a él sin duda alguna. Vamos a llegar al desenlace de este expediente. Se produce el 26 de mayo de 2012. Rudy Eugene y Jovanka habían salido de fiesta. Ella notó algo extraño en él. Volvieron a casa a las 5:30 de la madrugada y a esa hora Rudy se levantó de la cama y le dijo a su pareja que había quedado con un amigo. José Manuel, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, ya de por sí la situación era bastante extraña. A Jovanka le pareció raro que su novio saliera a esa hora tan intempestiva y luego cayó además en la cuenta de que no le había dicho a quién iba a ver ni a dónde. Una hora después recibió una llamada de Rudy en la que él le decía que se le había estropeado el coche y que por eso regresaría tarde a casa. Por lo que se sabe, Rudy había consumido una droga. Dicen que sería el detonante de lo que luego ocurrió, ¿no? Sí, horas antes había consumido lo que se conoce como AB Wave, algo así como sales minerales o sales de baño. Hay que decir que esta sustancia, que tiene un efecto parecido al de la cocaína, pero mucho más potente, llega a provocar en el ser humano alucinaciones. Pero hay todavía más. Entre sus cualidades, esta droga elimina cualquier tipo de rastro de dolor y claro, eso permite que la persona que la ha tomado realice pues acciones brutales, que pueda recibir incluso golpes sin apenas inmutarse. Aparte de eso, acelera el ritmo cardíaco, aumenta la presión, otorga por lo tanto más fuerza y eso sí, provoca mucho calor en el cuerpo, de ahí que Rudy apareciera desnudo. Rudy Eugene, que en los últimos años se había convertido en una persona violenta, se vio completamente transformado tras consumir esa droga alucinógena. Bajo los efectos de aquella sustancia, y cada vez con más calor, decidió regresar a casa a pie, porque efectivamente su coche se había estropeado. Su estado mental iría, desde que consume esta sustancia, su estado mental iría empeorando por momentos. Sí, de manera además bastante rápida. El calor hay que decir que lo empeoró todo. Tanto es así que llegó a desnudarse por completo, como antes decía, caminando por la calle con la mirada perdida. Pero ocurrió algo peor, que él mismo confesaría tiempo después, y es que comenzó a sentir un tremendo deseo de comer carne humana. En ese estado, cuando pasaba por la avenida MacArthur, se tropezó con Ronald, que dormía tumbado sobre unos cartones. Este es el Ronald Popo del que hablábamos el antes. mendigo del que hemos hablado antes. Y bueno, en ese instante, sin poder contenerse, Rudy se abalanza sobre él, lo desnuda, comienza a darle patadas y puñetazos que lo dejaron medio inconsciente y después pasó al plato fuerte, nunca mejor dicho. Empezó a comérselo. Empezó a comérselo. Fue solamente el rostro, pero la agresión la verdad es que fue brutal. Las imágenes están en internet, cualquiera puede verlas, pero no recomiendo que las visualicen aquellas personas que sean demasiado aprensivas. Imagínate cómo serán. Personas demasiado aprensivas no creo que te escuchen todas las semanas, Elías. Bueno, pero vamos a ver ahora la descripción de lo que puede aparecer en esas imágenes, porque Rudy comienza a comerse literalmente la cara de Ronald hasta que llega la policía un cuarto de hora después. Bien, en todo ese tiempo se comió el 75% de la cara de la víctima, o sea, le había arrancado a bocados la nariz, Por Dios, los ojos,
los labios, la frente, las mejillas. Fue, por cierto, un ciclista que pasaba por allí el que avisó a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Su nombre era Larry Vega y este es su testimonio. Alguien del Departamento de Transportes me detuvo, me dijo, no puedes ir más allá. Y cuando miré adelante, vi a un tipo encima de otro. Estaba comiéndoselo, arrancándole la cara. Traté de gritar, ¡hey, quítate de encima! Pero el tipo era como un zombi. Le arrancaba partes de su piel, sus ojos, sus orejas, su nariz. Las arrancaba y las tiraba a un lado. Exactamente como te lo digo, así pasó. Fue una escena terrible. Durante ese tiempo, la víctima, Ronald Popo, ¿era consciente de lo que estaba pasando? Eso es lo peor. Robert fue consciente en todo momento y además el dolor tuvo que ser horrible. De hecho, cuando llegó la policía le dieron el alto a Rudy. Él parecía además una bestia. Llega a levantar la cabeza. En ese momento, fíjate, un trozo de carne cayó de su boca y de pronto se puso a gruñir, amenazando con lanzarse contra los agentes que no tuvieron más salida que dispararle. Rudy cayó muerto en ese momento. Armando Aguilar, presidente del Sindicato de Policía de Miami. La policía lo confronta y le dice que se detenga y le apunta la pistola. El hombre, como un animal con rabia, se le viró y simplemente le hizo ese sonido y siguió comiéndose a la persona. Cuando llegó la ambulancia, los enfermeros no pudieron contener el espanto que les causaba la imagen de la víctima. Un hombre con el rostro arrancado a mordiscos. Ronald Popo fue trasladado en estado crítico al Hospital Jackson Memorial. Me atacó, me desgarró a tiras, mordió mi rostro, me sacó los ojos. Me decía que yo iba a morir, que él iba a morir. Debió haber consumido algo. Yo no hice nada y tampoco sabía cómo librarme de él. Los medios se hicieron eco del suceso, bautizando a Rudy Eugene con el apodo del caníbal de Miami. Entre los papeles que hemos leído, leo que su novia, Jovanka, vio la noticia en televisión, pero ella no la relacionó con Rudy, ¿no? No la relacionó porque en ese momento no se dieron nombres y ella viendo la tele se espantó simplemente como cualquier otro ciudadano. Eso sí, poco después recibió una llamada. El caníbal de Miami era Rudy Eugene, era su pareja y bueno, tanto ella como la madre de Rudy aseguraron a los periodistas que él no era así, que él en el fondo era bueno y que todo había sido producto del consumo de aquella droga. Incluso dejaron caer que podía haber sido víctima de alguna técnica de vudú. José, ¿qué ocurrió con este señor Popo? Pues Ronald sobrevivió, pero la verdad es que quedó en muy mal estado. Quedó completamente ciego, desfigurado, aunque le hicieron varias operaciones costeadas por medio de una suscripción popular, poco se pudo hacer más allá de un trasplante de piel. No tenía ojos, no tenía nariz y su rostro ha quedado reducido a unas enormes cicatrices. Ronald Popo, un hombre sin rostro, porque un delincuente drogado se lo comió, siempre agradeció las muestras de cariño del pueblo americano. Desde aquel momento tuvo que aprender a vivir sin ver y a convivir de por vida en una clínica de cuidados prolongados en el sur de Miami. Allí en su habitación se consuela tocando una vieja guitarra. Como acabamos de relatar, la espantosa agresión ocurrida en Miami fue propiciada por el consumo de una droga que produce en el ser humano efectos brutales. El uso de la conocida como sales de baño o droga al caníbal se ha extendido por varios países y se ha convertido en un juego para la gente joven que busca sensaciones fuertes. Hemos contactado con Ángela Vélez, directora del Centro Kubel,
un centro especializado en ayuda a personas que sufren adicciones a las drogas, para saber algo más de esta y de otras sustancias que provocan mutaciones en el comportamiento de quienes las consumen. Querida Ángela, buenas noches y bienvenida a COPE. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Aquí pasando un mal rato, ¿para qué te voy a decir otra cosa? ¿Cuáles son los efectos que se producen en una persona que consume la conocida como droga caníbal? Bueno, esta droga, conocida también como sales de baño, bendición o MDPV, es un psicoestimulante con efectos parecidos a los de la cocaína, las anfetaminas o el metilfenidato, pero muchísimo más potente que todas ellas, con el peligro añadido de que sus efectos duran más, por lo que el riesgo de agredir a otros o autolesionarse aumenta considerablemente. Tiene graves efectos y entre los más llamativos podemos destacar la paranoia y agresividad, episodios de violencia extrema, ¿no?, que presentan los sujetos que la consumen, llegando a agredir con patadas, mordiscos, indiscriminadamente pues a todos aquellos que perciban como personas amenazantes o que les puedan atacar. Esta afección mental hace que los consumidores de esta droga pues tampoco respondan al dolor, incluso llegando a fracturarse alguna extremidad y no lo sienten, ¿no? Además existen otros efectos como alucinaciones, psicosis, tendencias suicidas, alteraciones en el ritmo cardíaco, aumento de la temperatura corporal, lo que explicaría también pues las imágenes que solemos ver por televisión de estos sujetos que se encuentran desnudos o en pleno ataque de euforia, ¿no? Como hemos oído ante una persona que haya ingerido esta sustancia, supongo que no hay lugar para el diálogo. Cualquiera está en peligro de ser atacado, pero supone también un riesgo para la salud del propio consumidor. Por supuesto que sí. Hay que tener en cuenta que las alucinaciones, la paranoia, el no sentir dolor y todos los efectos que produce esta droga son bastante vívidos. Por lo tanto, el riesgo de autolesionarse es elevado, ya que si, por ejemplo, tú crees que te persiguen, pues fácilmente podrías lanzarte por una ventana, ¿no?, por ejemplo, para salvarte de tu perseguidor. Yo conozco casos, y no por la droga caníbal, sino por consumo de cocaína, que como ya sabemos y hemos dicho, es menos potente, ¿no? No solo esto, sino que además el consumo reiterado de cualquier sustancia puede producir graves cambios estructurales y de descompensación química en nuestro cerebro, por lo que el riesgo de desarrollar enfermedades o trastornos mentales es también muy alto y menor la posibilidad de que sean reversibles con tratamiento. Y no hablemos ya del perjuicio, ¿no?, a nivel personal, familiar y laboral. Correcto, pues correcto. Ángela, ¿ha habido casos en España de droga caníbal? Pues sí, en España se han documentado varios casos de personas que acudieron a urgencias presentando síntomas, como por ejemplo en 2015 aparecieron algunos casos en Ibiza donde durante varios días hubo un brote de violencia extrema con pacientes atendidos en el centro de salud de la localidad de San Antonio, y también en Mallorca hubo otro joven que había consumido esta sustancia y necesitó de unos 10 agentes para ser reducidos. En Málaga hubo un hombre de 48 años que falleció también en un hotel, lo que llevó a la Guardia Civil a incautar unos 2,5 kilos de esta sustancia. Es decir, ha habido casos y seguramente habrá más, pero afortunadamente no es una droga con altos índices de prevalencia ni de incidencia, y en nuestro centro pues todavía no ha venido nadie solicitando tratamiento para esta sustancia. Caramba. Ha habido casos, sí. Qué horror. Óyeme una cosa, más allá de la droga caníbal, ¿hay drogas que incitan a la violencia, incluso al asesinato? A ver, ninguna droga por sí misma convierte a nadie en asesino o en caníbal, como he leído en algún artículo de internet, ¿no? Sería una temeridad afirmar esto. Pero a pesar de que la conducta delictiva y la adictiva presentan una alta correlación, no siempre una es causa o consecuencia de la otra. Para que se cometa un delito bajo los efectos de las drogas deben intervenir otros factores como la personalidad del sujeto o las circunstancias que hayan podido favorecer dicho acto, la cantidad de consumo, es decir, influyen diversas variables. Pues dicho esto, la droga que aparece con mayor frecuencia en la mayoría de los casos o de los sucesos suele ser el alcohol, que es la que más minimizada está, por cierto. Ya. ¿Realmente se está en el infierno cuando se está preso de una dependencia de una droga? Pues bueno, yo a esto le puedo contestar a nivel
personal y desde mi experiencia, ya no como psicóloga, sino como adicta recuperada que soy, y sí se está en el infierno, se sufre muchísimo, se pasa muy mal, pero se puede salir. Es difícil recuperarse, pero sí que se puede salir de una adicción. De hecho, bueno, yo soy un ejemplo y hay muchísimos más que lo han conseguido, por supuesto. Debo entender por lo que me dices que en algún momento estuviste pillada por la droga. Sí, yo antes de ser psicóloga y antes de tener mi clínica, yo fui paciente de un centro y consumía varias sustancias, me recuperé y después me dediqué profesionalmente pues a ayudar a gente a salir de las drogas de la misma manera que yo lo hice, ¿no? Sabes de lo que hablas, por tanto. Evidentemente sí, en primera persona. Cuando hablas de sustancias, ¿a qué te refieres? Bueno, yo consumía alcohol, cocaína y como muchos chavales jóvenes, pues en las discotecas sustancias que te vas encontrando, las que están de moda, pues MDMA, drogas de diseño, básicamente era lo que yo consumía. La sustancia que más me dañó fue la cocaína y el alcohol, que de hecho es por la que la mayoría de los pacientes piden ayuda, por lo menos lo que es en mi centro y en otros centros que conozco, pues siguen siendo las sustancias por las que la gente solicita más tratamiento. Tardé 2 años o 3 años en recuperarme, pero desde luego la recompensa ha sido maravillosa, ¿no? Ángela, sí. ¿Estás limpia? ¿Ya no consumes coca? Nada, yo no fumo ni tabaco. Pero una cervecita fresquita ahora en verano tampoco. Nada, no, eso no. Nosotros, los adictos, somos adictos a todas las sustancias psicoactivas. No podemos consumir ninguna sustancia adictiva porque tenemos una predisposición a desarrollar adicción con cualquier sustancia adictiva. Es decir, es como una especie de alergia y yo llevo, desde que me recuperé hace 11 años, pues no fumo ni tabaco, ¿no? ¿Y tienes hijos? No tengo hijos. No tengo muchos pacientes. Ya me imagino. Gracias por atenderme y por este, en fin, brote de sinceridad que has tenido, que sin duda es ejemplarizante para probablemente papás o mamás que nos puedan estar oyendo, o alguien que pueda estar viviendo en ese infierno. No me olvido de ti y me apunto en mi agenda tu teléfono. Volveremos a hablar, Ángela. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Cuando queráis estoy a vuestra disposición. Gracias y buenas noches. Buenas noches, adiós. El segundo expediente de esta noche nos lleva hasta México. Allí, en el año 2007, fue detenido José Luis Calva Cepeda, conocido como el poeta caníbal, procesado por el asesinato de 3 mujeres y acusado además de haber comido pedazos de uno de aquellos cuerpos. A diferencia de nuestro expediente anterior, ahora sí que hay que hablar de un hombre con una infancia cargada, repleta de abusos. Efectivamente, aquello ocurre cuando nuestro protagonista tenía 2 años. En ese momento fallece su padre. Estamos hablando del año 1971. Y a partir de ese instante, no sabemos por qué, parece que la madre se desata y comienza a maltratar psicológicamente al niño hasta el punto de llegar, en algunos extremos concretos, en algunos momentos concretos, a abusar sexualmente de él cuando tenía apenas 7 años. Por eso, siendo todavía un niño, escapó de su casa para huir de su madre y tuvo que vivir en la calle, y eso le llevó, como es lógico, a robar, a drogarse, incluso también a prostituirse. Y como el origen de sus males era su madre, una figura femenina, comenzó a odiar a las mujeres. Oye, teniendo en cuenta los años que pasó siendo un vagabundo, ¿qué fue de su vida? Pues es curioso, pero por sus propios medios y con su talento, que parece que lo tenía y en un grado bastante alto, logró salir de ese pozo y formarse, aunque no llegó a pisar la universidad. Un poco más adelante se casó, tuvo 2 hijos, aunque 7 años después se divorció porque parece que las peleas en casa eran continuas. Ya en el año 1993, con 24 años, inició una nueva relación, en este caso homosexual, una relación con un hombre, Juan Carlos Monroy, que parece que duró bastante tiempo, y es que José Luis Calva Cepeda era bisexual. Viendo el palo del que vienes esta noche,
su apodo de El Poeta Caníbal. Lo de caníbal soy capaz de entenderlo. Lo de poeta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, lo de poeta es porque este hombre durante mucho tiempo estuvo dedicándose a escribir. No solamente escribía novelas, sino también poemas, ¿no? Y dentro de esa labor como escritor hizo de todo. Por ejemplo, 10 novelas, 8 obras de teatro, hizo guiones de cine, pero en el ámbito de la poesía, por el que me preguntabas, fíjate, hizo 800 poemas, que es bastante. Era un poco su manera de refugiarse de los problemas. Por eso su poesía, que firmaba además con un seudónimo muy curioso, era El Caminante, pues él la vendía en las calles, en las cafeterías, y era una poesía bastante fúnebre. Sobre todo eso es lo que comentan las personas que han seguido un poquito su obra. En cuanto a las novelas, son novelas que publicó por él mismo y que tienen títulos muy curiosos. Fíjate, uno de ellos es Instintos Caníbales. Muy curioso. Luego tiene también por ahí Requiem por un alma perdida. Pero no solamente se dedicó a escribir, también fue actor en funciones de teatro y parecía que se le daba bastante bien la interpretación. En uno de sus textos, él mismo se describe así: tengo pulmones enfermizos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda como mis recuerdos y boca amplia que alberga 10.000 palabras y un clamor. Manos marcadas en la fragua de la desesperación y el dolor. Me arrebata la ira, me dominan los celos, me desangro, me desgarro, me acorralo. La diferencia entre la vida y la muerte es blanca, se evapora en un instante y pesa solo 1 gramo. Entramos en materia. Año 2004, principios de 2004... nuestro protagonista José Luis inicia una relación sentimental con la que sería su primera víctima mortal. Pues esta víctima se llamaba Verónica Consuelo Martínez, y aunque sus padres nunca estuvieron de acuerdo con aquella relación, pues ella decidió seguir adelante. Aquello, como ahora veremos, sería su sentencia de muerte, porque pocas semanas después José Luis Calva la asesinó y la descuartizó. En las imágenes de archivo se puede ver cómo el asesino le cortó los pies, las piernas, los brazos, los antebrazos, la cabeza, y ya con el cuerpo desmembrado tiró los restos en el municipio mexicano de Chimalhuacán. Fue el 30 de abril cuando la policía encontró aquel cadáver. La madre de la chica identificó el cuerpo, por lo que José Luis fue puesto rápidamente en busca y captura, aunque inicialmente no lograron dar con él. O sea, inicia su vida ya como fugitivo. ¿Cómo fue esa vida? Pues lo primero que hizo para evitar ser descubierto es cambiar de domicilio, cambiar de casa. Él alquiló un departamento en el número 198 de la calle Mosqueta, concretamente el número 17, que era una especie de escenario de película de terror. De pronto José Luis Calvo se sintió un ser superior, casi con poderes sobrenaturales, y en la casa practicaba brujería usando libros de magia. Se supone además que era alcohólico, que era consumidor de cocaína, y algo muy llamativo: en la pared tenía un póster de Anthony Hopkins en el papel del caníbal de la famosa película El silencio de los corderos. ¿Qué tal, Clarice? ¿Ya han dejado de chillar los corderos? Oh, pues la carne de gallina. La precuela de la peli del silencio de los corderos es otra pasada de mal rato, ¿eh? Por tanto, ¿se puede considerar que padecía algún tipo de psicopatía este individuo, ¿no? Desde luego, entre otras porque llevaba un tiempo soñando con ser madre, hasta el punto de que en su casa, sin que lo viera nadie, se vestía con ropas de mujer, se ponía pechos postizos, incluso guardaba una cuna. Y en uno de sus textos, por cierto, habla de esa obsesión por la maternidad que tanto le acosaba. Poco después, en el año 2007... en el municipio de Tratatelco, apareció el cadáver de una prostituta conocida como La Jarocha. Estaba descuartizada. Las autoridades sospecharon de José Luis Calva Cepeda, y aunque nunca se pudo demostrar su implicación en los hechos, tiempo después fue juzgado como el autor de este asesinato. En todo caso, él siguió huyendo de la ley, dando la impresión a sus nuevos vecinos de que era un hombre respetable, y además
en aquel año 2007 comenzó una nueva relación sentimental. Hombre, relaciones tuvo muchas, pero no eran relaciones serias. Él actuaba de galán, conquistaba a las chicas, a veces en persona o a veces por internet, y luego las invitaba a su casa. Pero sí es cierto que con una de ellas fue a más. La relación con Alejandra Galeano Garavito duró varias semanas. Ella tenía 30 años, trabajaba en una farmacia y era madre soltera. Se enamora de él y no era para menos, porque José Luis llegó incluso a escribirle poemas personalizados. Pero José Manuel, está claro que todas esas muestras de cariño eran fingidas, porque el 5 de octubre del año 2007 Alejandra desapareció. Desapareció además de manera misteriosa, y hay que decir que ella era una chica muy responsable, y por eso, cuando su madre vio que no respondía a las llamadas, ya sospechó que algo malo había ocurrido. Supongo que para entonces ya estaba muerta. Ya estaba muerta. José Luis la había asesinado la noche anterior, pero este caso fue diferente al de Verónica, fue mucho más siniestro. Caramba. A ella la mata, la descuartiza en la bañera, pero decide quedarse con los restos en la casa. Por una parte, la carne la guarda en el frigorífico, menos el tronco, que le dio por esconderlo en un armario. Los huesos, eso sí, los metió en una caja de cereales. El 8 de octubre, José Luis Calva Cepeda decidió cocinar un siniestro plato. En una olla hirvió algunos fragmentos del cuerpo de su novia, de Alejandra. Los aderezó con un poco de limón y devoró aquel almuerzo con auténtica gula. Para entonces parece que sus vecinos habían comenzado ya a sospechar algo, ¿no? Sí, pero sobre todo por el olor. Caramba, que estaba... con los vecinos, coño, también. En este caso era principalmente por el olor que ya empezaba a desprender ese tronco de Alejandra. Como José Luis estaba casi siempre en casa, se había acostumbrado y parece que no lo notaba, pero los vecinos sí, ellos empezaron a percibir aquel olor a descomposición y rápidamente llamaron a la policía. Cuando los agentes llegaron, José Luis se lanzó por el balcón, intentó escapar, pero al salir corriendo tuvo mala suerte y fue atropellado por un taxi. Así es como fue detenido y como la policía encontró en la casa los restos de sus actos criminales. Hablemos del juicio. ¿A qué conclusiones se llegaron durante el juicio? Bueno, como era de esperar, su abogado alegó que José Luis tenía muy mermadas sus facultades mentales, pero finalmente fue juzgado por 3 asesinatos. Esto quiere decir que le atribuyeron la muerte de la prostituta, de la que antes hemos hablado. Incluso se barajó la hipótesis de que hubiera asesinado a muchas más mujeres porque por aquella época aparecieron varias descuartizadas en el entorno del Distrito Federal. Pero... Perdóname, dices que fue juzgado, pero no mencionas que fuera condenado, la condena, ¿no? Efectivamente, y fue porque no hubo condena, o sea, no dio tiempo, ahora lo vamos a explicar, pero a la espera de que finalizara el juicio, José Luis fue encarcelado en el reclusorio de Oriente y parece que allí se suicida. De hecho, eso ocurrió de manera un tanto extraña porque aparece en su celda ahorcado con un cinturón, a pesar de que tenía vigilancia las 24 horas del día. Por tanto, se puede concluir o se puede sospechar que había sido asesinado. Efectivamente. La nota del poeta caníbal decía: estoy resuelto a irme. No soporto más el peso de mi desgracia. Solo pido que se conserven mis letras, ya que es lo único bueno que he hecho en la vida. No puedo escribir más. Me voy. Perdón por el dolor tan grande que les he causado. A su entierro no asistió su madre. Tampoco ofició la inhumación ningún sacerdote. Eso sí, sus familiares colocaron sobre su ataúd una corona de flores con una cinta en la que ponía: José Luis, poeta seductor. Querido José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Buenas noches.